tener algún tipo de alivio o de gratificación. En esa búsqueda puede o consumir sustancia o de alguna manera hacerse dependiente a ciertas conductas. Esto generalmente está relacionado evidentemente a una predisposición genética y también a otros factores, porque es una enfermedad multifactorial, como factores familiares, factores de personalidad, factores sociales. En algunos casos la persona se puede volver adicta por presión social, sobre todo cuando es muy joven. ¿En qué momento debemos tocar estos temas con nuestros hijos? Y por qué es importante no solo hablar como adultos, sino escucharlos también a ellos. Sí, fíjate, yo creo que desde que son pequeños, desde los 8 o 9 años, yo creo que ya hay que empezar a introducir el tema de las adicciones en casa. Hay que prepararlos. ¿Por qué? Porque como hay una predisposición a, ya, como dijimos, genética, y hay otros elementos que pudieran jugar a favor de desarrollar este tipo de enfermedad, es importante prevenirlo porque la persona que consume, por ejemplo, sustancias como el alcohol, sustancias como drogas ilícitas, pudiera estar jugando a la ruleta rusa. Y entonces, el pensar que eso queda allí, que va a ser un consumo puntual, y resulta que esa situación se puede alargar en su vida y convertirse en una enfermedad terrible, que tanto lo va a afectar a él como ser humano y va a afectar su desarrollo, y así también va a afectar a la familia. Por eso yo creo que desde la infancia, en las escuelas, en la familia, hay que empezar a hablar sobre la adicción y la importancia de retardar el consumo del alcohol o de otras sustancias ilícitas, y si es posible evitarlo. Luznor, según tu experiencia en consulta, ¿sí se habla de estos temas en casa o sigue siendo un tabú? Sí se habla, sí se habla. Yo creo que se habla, sin embargo, a veces no se le da la importancia que requiere, ¿ok? Y en las escuelas, aunque también se habla, a veces tampoco se hace como el mayor énfasis. Entonces yo creo que sí es importante como que reforzar un poco esa formación de la prevención, tanto en las escuelas, en las comunidades como en la familia. ¿Cuáles son los tipos de adicciones que existen? Porque si bien es cierto, los más conocidos son a sustancias, pero también puede ser a una actividad, la ludopatía, por ejemplo. Sí. De hecho que hay, como tú lo estás mencionando, adicción a sustancias como el alcohol, como el cigarro, como el café, como las sustancias ilícitas, y también comportamentales como la ludopatía, pero también hay adicción al trabajo, al deporte, a los videojuegos, al sexo, a los videojuegos, que en este momento está tan en boga y se ha convertido en un problema de salud mental importante que hay que abordar. ¿Y la adicción a las personas, la dependencia emocional, forma parte también de un trastorno? Sí, fíjate, ¿qué pasa con la dependencia emocional? Cuando una persona está en una relación donde desarrolla una dependencia emocional, se generan mecanismos similares a los de una adicción. Okay, a nivel cognitivo, a nivel de personalidad y a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel de conductual. Entonces sí, pudiéramos hablar que es una especie de adicción. Cuando una persona atraviesa una crisis, sea matrimonial, por ejemplo, o una crisis en el trabajo, una crisis económica, está más vulnerable a caer en una adicción, porque es importante que ante las primeras señales de quizás depresión o algo que nos indique que no nos sentimos bien, busquemos ayuda. Sí, fíjate. ¿Qué pasa con las personas que tienden a desarrollar problemas de adicción? Son personas que se les dificulta lidiar con las emociones. Entonces, evidentemente, cuando hay una situación de crisis o una situación de cambio vital, esto pudiera predisponer a desarrollar una adicción. Entonces, sí, evidentemente es importante que la persona se conozca, que la persona trabaje a nivel emocional, la expresión de lo que siente, ¿verdad?, para poder evitar, eso, que se pueda desarrollar una enfermedad tan nociva como es la adicción. Hablas del manejo de emociones y es la clave quizás para resolver muchos de estos problemas. ¿También consideras que es algo que debemos trabajar desde pequeños? Sí. De hecho que ahorita hay muchas propuestas para el trabajo de la inteligencia emocional en los niños. Yo creo que a medida que los niños se conozcan, aprendan a expresar adecuadamente y asertivamente sus emociones, estamos haciendo prevención en el área de adicción. Si no tuvimos estas clases en nuestras edades tempranas, ¿nunca es demasiado tarde para aprender a manejar nuestras emociones? No, nunca es demasiado tarde. Lo que hay es que perder el miedo a sentir. ¿Sabe? Eso yo lo he visto mucho en la clínica. Las personas que desarrollan una adicción generalmente tienen miedo a sentir. Entonces evaden a través
a través del trabajo, a través de las apuestas, a través de los videojuegos, a través Necesitan del mantenerse consumo, ocupados. o a través del consumo, ¿ok? No quieren sufrir y sobre todo lo que evitan es el sufrimiento, la tristeza, la ansiedad. Entonces yo creo que sí, que estamos además en una sociedad que apuesta mucho a eso, ¿no? A evitar el sufrimiento, a ser siempre feliz y resulta que eso no es la vida. Yo creo que es importante que la gente conecte con eso, con sus emociones, tanto las agradables como las desagradables. Y a medida que se vaya aprendiendo eso a través de terapia, a través de grupos, a través del ejercicio que uno día a día